¿Y si algunos templos no fueran solo lugares de fe, sino también pruebas de hasta dónde puede llegar la ambición humana? En este viaje entraremos en iglesias, catedrales y santuarios que parecen desafiar las reglas normales de la arquitectura. Algunos fueron excavados bajo tierra entre túneles de sal y roca. Otros se levantaron sobre acantilados, islas, montañas o ciudades enteras, como si quisieran tocar el cielo antes que cualquier otra construcción. Pero detrás de cada muro, cada cúpula y cada torre, hay algo más que belleza. Hay cálculo, poder, paciencia y una visión casi imposible. Prepárate para descubrir templos que no solo hablan de lo divino, sino también del talento, la obsesión y la grandeza de quienes se atrevieron a construirlos. Catedral de Milán, Italia. La Catedral de Milán, conocida como el Duomo, no se visita solo con los ojos. Se recorre poco a poco, como una ciudad tallada en mármol. Situada en el centro de Milán, representa una de las obras maestras más reconocibles de la arquitectura gótica en Italia y en toda Europa. Su fachada está cubierta de pináculos, esculturas y detalles que parecen multiplicarse cuanto más se observa. Se calcula que alberga miles de estatuas decorativas repartidas por todo el edificio. La construcción se extendió durante varios siglos, y esa larga evolución explica la mezcla de estilos que hoy la hace tan especial dentro del turismo cultural europeo. La subida a las terrazas es una de las experiencias más recomendables y memorables. Desde allí se aprecia la complejidad de la ingeniería constructiva, y en días claros incluso se alcanzan a ver los Alpes en el horizonte. Este punto convierte la visita en algo más que una parada fotográfica. Permite entender la relación entre arquitectura, geografía y vida urbana. A sus pies, la Plaza del Duomo concentra tiendas, cafés, tranvías y viajeros de todo el mundo. Milán puede ser moda y negocio, sí, pero aquí recuerda que también sabe hablar con piedra, historia y precisión arquitectónica. Abadía del Monte Saint-Michel, Francia. El Monte Saint-Michel aparece en la costa de Normandía como una isla fortificada que cambia de aspecto con las mareas. Esa relación entre arquitectura y geografía es precisamente lo que lo convierte en un lugar tan especial y fascinante. La abadía se alza en la parte más alta del monte, rodeada por callejuelas empinadas, muros de piedra y vistas abiertas hacia la bahía.
Durante siglos fue centro religioso, punto estratégico y referencia para peregrinos. También forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy sigue siendo uno de los grandes iconos del turismo cultural en Francia. La visita exige subir, detenerse y mirar atrás más de una vez. A medida que se asciende, se entiende mejor cómo el conjunto fue adaptándose al terreno, aprovechando cada desnivel para crear salas terrazas y pasillos de gran precisión arquitectónica. La abadía no impresiona solo por su belleza, sino por la inteligencia con la que fue construida en un entorno cambiante. Cuando la marea rodea el monte, el paisaje parece cerrarse alrededor del visitante. Sin necesidad de exagerar el lugar, deja claro por qué historia, ingeniería y paisaje pueden formar una sola experiencia inolvidable. Iglesia de la Asunción, Eslovenia. La Iglesia de la Asunción se encuentra en la pequeña isla del lago Bled, uno de los paisajes más reconocibles de Eslovenia. Para llegar hasta ella, lo habitual es cruzar el agua en una embarcación tradicional llamada pletna, una experiencia tranquila que permite observar la relación entre el lago, los Alpes Julianos y la arquitectura religiosa. Aunque el edificio actual tiene formas barrocas, el lugar conserva una larga historia vinculada a antiguos espacios de culto. Por eso no es solo una postal bonita, es una parada clave dentro del turismo cultural esloveno. El acceso a la iglesia se realiza por una escalinata de piedra que asciende desde el embarcadero hasta la parte alta de la isla. Allí el visitante encuentra un conjunto sencillo pero muy bien integrado en el paisaje. Uno de los elementos más conocidos es la campana de los deseos, asociada a una tradición local que atrae a viajeros de muchos países. Además, desde la isla se aprecian el castillo de Bled y las montañas cercanas, creando una escena donde geografía, patrimonio histórico y viajes de naturaleza encajan con una elegancia muy difícil de repetir. Monasterios de Meteora, Grecia. Los monasterios de Meteora se alzan sobre enormes pilares de roca en Tesalia, una región del centro de Grecia donde la geología parece haber preparado el escenario antes que la arquitectura. Estas formaciones de arenisca modeladas durante millones de años por el agua, el viento y los movimientos del terreno, sirvieron como refugio para comunidades monásticas que buscaban silencio, altura y aislamiento. A partir de la Edad Media, varios monasterios fueron construidos en la cima de estos bloques naturales
algunos accesibles antiguamente mediante escaleras móviles y redes elevadas, creando uno de los conjuntos más singulares del patrimonio histórico europeo. Caminar por Meteora permite entender cómo la vida religiosa se adaptó a un entorno exigente, sin borrar la fuerza del paisaje. Escaleras, puentes y caminos conectan hoy algunos monasterios abiertos al público, aunque el recorrido sigue transmitiendo respeto por el aislamiento original. Los frescos patios y capillas conservan una parte importante del arte bizantino, mientras que las vistas muestran valles, montañas y pueblos de la Grecia interior. Además, la presencia de monjes y monjas mantiene vivo el sentido espiritual del lugar. Para quienes buscan viajes culturales con contenido geográfico, Meteora ofrece una combinación excepcional: espiritualidad, arquitectura defensiva, paisaje vertical y una historia humana construida literalmente sobre la roca. Catedral de Notre-Dame, Francia. La Catedral de Notre-Dame se encuentra en la Ile de la Cité, en pleno corazón de París, y representa una de las grandes referencias del gótico francés. Su construcción comenzó en el siglo XII, cuando la ciudad empezaba a consolidarse como un centro político, religioso y cultural de enorme influencia. Los arbotantes, los rosetones y las torres de la fachada muestran una arquitectura pensada para ganar altura, distribuir cargas y llenar el interior de luz. Por eso Notre-Dame no es solo un monumento famoso, es una lección de ingeniería medieval. A su alrededor, el Sena, los puentes y las calles históricas ayudan a entender por qué este edificio forma parte esencial de la identidad parisina. Durante siglos, la catedral ha sido escenario de ceremonias, relatos literarios, restauraciones y visitas de millones de viajeros. Su valor está también en los detalles: esculturas vitrales, gárgolas y soluciones constructivas que revelan el talento de generaciones enteras de artesanos. Para el turismo cultural en Francia, Notre-Dame sigue siendo una parada imprescindible, no por costumbre, sino porque resume de manera clara la relación entre ciudad, memoria y arquitectura. Catedral de Santa Maria del Fiore, Italia. La Catedral de Santa Maria del Fiore marca el centro de Florencia y resume buena parte del orgullo artístico del Renacimiento italiano. Su fachada de mármol blanco, verde y rosado ya anuncia una ciudad donde la arquitectura fue también una forma de prestigio. Sin embargo, el gran protagonista es la cúpula de Brunelleschi, una solución técnica que cambió la historia de la construcción europea.
Levantar una estructura de esa escala, sin los métodos modernos actuales, convirtió este proyecto en una referencia imprescindible para entender la ingeniería, el cálculo geométrico y el patrimonio histórico de Italia. Alrededor del Duomo, la vida florentina mantiene un ritmo constante entre cafés, museos, talleres, comercios y viajeros que miran hacia arriba casi sin darse cuenta. Subir a la cúpula o al campanario de Giotto permite observar no solo la ciudad, sino también la relación entre urbanismo, arte y poder económico durante el Renacimiento, cuando Florencia era un centro clave de banca, comercio y mecenazgo. Cada piedra habla de gremios, mecenas, cálculo y ambición cultural. Para un documental de viajes, Florencia ofrece aquí una escena completa: belleza visible, conocimiento técnico y una historia que sigue influyendo en la arquitectura mundial. Catedral de Sal de Zipaquirá, Colombia. Bajo la superficie de Zipaquirá, a poca distancia de Bogotá, se esconde una de las obras religiosas más singulares de América Latina. La Catedral de Sal no se levanta hacia el cielo, sino que desciende al interior de una antigua mina, donde la arquitectura se adapta a túneles, cámaras y muros de sal tallados con precisión. Este detalle la convierte en un caso muy especial dentro del turismo cultural y la ingeniería subterránea. Sus espacios fueron concebidos para dialogar con la roca, la oscuridad y la profundidad de la montaña. Aquí la geografía no es un simple fondo, es el material mismo con el que se construye la experiencia. A medida que el visitante avanza por los corredores, la iluminación, las cruces excavadas y los espacios amplios crean una atmósfera sobria muy distinta a la de una catedral tradicional. El recorrido permite entender la importancia histórica de la sal en Colombia, desde la economía local hasta las antiguas rutas comerciales de la región y el trabajo de generaciones de mineros. Además, el diseño interior combina simbolismo religioso, seguridad minera y planificación turística moderna con estaciones que ordenan la visita de forma clara. Zipaquirá ofrece algo poco común, un lugar donde patrimonio, geología y arquitectura se unen bajo tierra sin perder claridad ni fuerza narrativa. Catedral de Estrasburgo, Francia. La Catedral de Estrasburgo se alza en el corazón de Alsacia, una región donde la cultura francesa y alemana se han cruzado durante siglos. Construida principalmente en arenisca rosada de los Vosgos, su color cambia según la luz del día, ofreciendo una imagen cálida y muy reconocible.
Durante mucho tiempo fue uno de los edificios más altos del mundo, y su torre única sigue dominando el casco histórico desde la Edad Media. Esta catedral no solo representa el gótico europeo, también explica la posición estratégica de Estrasburgo como ciudad de frontera, comercio, instituciones europeas y diálogo cultural. Dentro del templo, el visitante descubre un espacio lleno de detalles que merecen una mirada lenta. El reloj astronómico es uno de sus elementos más famosos, porque combina astronomía mecánica, arte y precisión matemática en una obra que sigue despertando curiosidad. Los vitrales, las esculturas y la altura de la nave completan una experiencia muy rica para quienes buscan turismo cultural con contenido histórico. A pocos pasos, las calles de entramado de madera. Las plazas del centro antiguo y los canales de la Petite France amplían el recorrido. Estrasburgo demuestra que una catedral puede explicar toda una región. Catedral de Colonia, Alemania. La Catedral de Colonia se levanta junto al Rin como uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico alemán. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante siglos, algo que ya nos dice mucho sobre la ambición de este proyecto gótico. Las dos torres de más de 150 metros dominan el perfil urbano y convierten la llegada a Colonia en una escena difícil de olvidar. No es solo una iglesia enorme, es una lección de arquitectura medieval, planificación urbana y continuidad cultural en pleno corazón de Europa. Al entrar, la sensación cambia por completo. La altura de las bóvedas, los vitrales y la luz filtrada crean un espacio pensado para impresionar, pero también para ordenar la mirada. Uno de sus tesoros más conocidos es el relicario de los Reyes Magos, una pieza clave para entender la importancia religiosa y turística del lugar. Además, su ubicación junto a la estación central facilita la visita y la convierte en una parada perfecta para quienes buscan viajes culturales por Alemania. Colonia demuestra que una catedral puede ser al mismo tiempo monumento, memoria y punto de encuentro. Basílica de la Sagrada Familia, España. La Basílica de la Sagrada Familia es uno de esos lugares donde Barcelona muestra su lado más creativo y al mismo tiempo más técnico. Diseñada por Antoni Gaudí, combina arquitectura religiosa, cálculo estructural y formas inspiradas en la naturaleza, sin perder su función espiritual.
Sus torres se elevan sobre el Eixample, como una obra todavía viva en constante transformación y crecimiento. Cuando esté completamente terminada, será una de las iglesias más altas del mundo. Para el visitante resulta fascinante comprobar cómo un edificio iniciado en el siglo XIX sigue siendo uno de los proyectos arquitectónicos más observados del mundo. Dentro, la luz se convierte en parte esencial del recorrido. Los vitrales bañan las columnas con colores distintos según la hora del día, y esa sensación ayuda a comprender por qué Gaudí pensaba la arquitectura como una experiencia completa e inmersiva. Cada fachada cuenta una parte del relato cristiano, pero también revela avances en diseño, geometría y construcción. Para quienes buscan viajes culturales en España, la Sagrada Familia ofrece mucho más que una imagen famosa. Es una clase abierta sobre innovación, patrimonio histórico y paciencia colectiva en una ciudad que nunca deja de moverse. Santa Sofía, Turquía. Santa Sofía en Estambul ocupa un lugar único entre Europa y Asia, tanto por su ubicación como por su historia. Fue construida en el siglo VI como basílica bizantina y durante siglos marcó un antes y un después en la arquitectura de grandes cúpulas. Su enorme espacio central demuestra un dominio técnico extraordinario para su época, especialmente por la forma en que la cúpula parece flotar sobre la nave. En una ciudad atravesada por imperios, rutas comerciales y culturas, Santa Sofía resume buena parte de esa complejidad. Al recorrer su interior, cada capa histórica aparece de forma visible. Mosaicos, caligrafía, mármoles y estructuras monumentales conviven en un mismo espacio recordando las etapas cristiana y otomana del edificio. Para un viajero interesado en patrimonio histórico, Estambul ofrece aquí una experiencia difícil de comparar. No se trata solo de admirar una construcción antigua, sino de entender cómo un monumento puede cambiar de función sin perder su fuerza simbólica. Santa Sofía invita a mirar despacio, porque cada detalle habla de poder, fe, ingeniería y memoria urbana. Santuario de las Lajas, Colombia. El Santuario de las Lajas parece suspendido entre las paredes del cañón del río Guaitara, en el sur de Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador. Su imagen sorprende porque no se apoya en una plaza amplia ni domina una ciudad desde el centro, sino que se adapta a un terreno abrupto, estrecho y profundamente vertical.
Construido en estilo neogótico, el templo une arquitectura religiosa e ingeniería civil con una precisión admirable. Para cualquier documental de viajes, este lugar ofrece una entrada poderosa al patrimonio espiritual y paisajístico colombiano. La pasarela y el puente que conducen al santuario refuerzan la sensación de estar entrando en un espacio aparte. Mientras se avanza, el sonido del río, la humedad del cañón y la altura de las fachadas crean una experiencia muy distinta a la de otras iglesias monumentales. Las Lajas también es un importante destino de peregrinación, lo que añade vida cotidiana, comercio local y movimiento humano al recorrido. Aquí el valor del lugar no está solo en su belleza, sino en cómo una comunidad convirtió una garganta natural en un símbolo de fe, identidad y turismo cultural. Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. La Basílica de San Pedro domina la Ciudad del Vaticano como uno de los centros más importantes del cristianismo y de la arquitectura occidental. Su construcción reunió a algunos de los grandes nombres del Renacimiento y el Barroco, entre ellos, Bramante Miguel Ángel Bernini y Maderno. La cúpula visible desde distintos puntos de Roma y elevada sobre el lugar tradicionalmente asociado a la tumba del apóstol Pedro, no solo es un símbolo religioso, sino también una obra maestra de diseño estructural. Todo en este espacio está pensado para guiar la mirada hacia la escala, la proporción y el poder ceremonial. La Plaza de San Pedro prepara al visitante antes de entrar con la gran columnata de Bernini, abrazando el espacio de forma ordenada y monumental. Ya dentro, la basílica impresiona por sus dimensiones, sus mármoles, sus capillas y obras, como la Piedad de Miguel Ángel. Sin embargo, más allá del lujo artístico, lo interesante es comprender cómo este lugar ha influido durante siglos en el turismo religioso, la historia europea y la imagen pública del Vaticano, especialmente durante grandes celebraciones papales. Visitar San Pedro no es solo recorrer un templo, es entrar en un escenario donde arte, diplomacia, fe y patrimonio se cruzan constantemente. Iglesia de Tempeliaukio, Finlandia. La iglesia de Tempeliaukio en Helsinki sorprende porque no intenta parecerse a una iglesia clásica. Fue excavada directamente en la roca granítica del barrio de Töölö, lo que la convierte en una obra excepcional de arquitectura moderna y diseño nórdico. Desde el exterior su presencia es discreta. Casi parece esconderse dentro del terreno, como si formara parte de la propia ciudad.
Sin embargo, esa decisión arquitectónica revela una idea muy finlandesa: integrar el edificio en la geografía urbana sin romper el equilibrio del entorno. Para el turismo de arquitectura es una parada diferente, clara y muy fácil de recordar. Una vez dentro, el espacio se abre bajo una cúpula de cobre que distribuye la luz natural de forma suave y uniforme. Las paredes de roca permanecen visibles, creando una acústica excelente para conciertos, ceremonias y eventos culturales. Este uso inteligente del material local conecta construcción, sostenibilidad y experiencia sensorial sin necesidad de grandes ornamentos. Además, su planta circular favorece una sensación de cercanía poco habitual en los templos tradicionales. Tempeli-Aukio demuestra que la innovación no siempre consiste en levantar más alto, sino en saber escuchar el lugar antes de construir. En Helsinki, esta iglesia ofrece una lección sencilla y potente sobre diseño contemporáneo, identidad nacional y respeto por el paisaje. Iglesia de San Andrés Xecul, Guatemala. La iglesia de San Andrés Xecul, en el altiplano de Guatemala, llama la atención desde el primer momento por su fachada amarilla, cubierta de figuras, flores, animales y símbolos religiosos. No responde a la sobriedad habitual de muchas iglesias coloniales. Aquí el color forma parte del mensaje y de la identidad local. Esta mezcla de tradición católica, herencia maya y arte popular convierte el templo en una pieza muy valiosa del turismo cultural centroamericano. Más que un edificio aislado, refleja la historia de una comunidad que ha sabido conservar una expresión visual propia en las montañas de Totonicapán. Frente a la iglesia, el visitante entiende que la arquitectura también puede hablar con un lenguaje cercano, lleno de vida cotidiana. Los detalles de la fachada muestran santos ángeles, frutas, plantas y motivos locales, creando una lectura visual muy rica para quien observa con atención. San Andrés Xecul no necesita grandes dimensiones para ser memorable. Su fuerza está en la personalidad, el color y la conexión con el entorno indígena de Guatemala. Además, el templo permite comprender cómo la fe, la artesanía y la memoria comunitaria pueden convivir en una misma superficie. Para quienes buscan viajes culturales con identidad auténtica, esta iglesia ofrece una experiencia distinta y profundamente vinculada al territorio guatemalteco. Sainte-Chapelle, Francia. La Sainte-Chapelle, en París, es una de las joyas más refinadas del gótico francés. Fue construida en el siglo XIII, dentro del antiguo Palacio Real en la Île de la Cité, con una función muy concreta:
custodiar reliquias de enorme importancia para la monarquía francesa. Desde fuera puede parecer discreta, comparada con otras iglesias monumentales, pero esa primera impresión cambia por completo al entrar. Su valor no está en el tamaño, sino en la precisión arquitectónica y en la manera extraordinaria de trabajar la luz. El gran impacto llega en la capilla superior, donde los vitrales cubren casi por completo los muros y narran escenas bíblicas a través de miles de paneles de color. La estructura de piedra parece reducirse al mínimo para dejar paso a la iluminación, algo muy avanzado para su época. Para el turismo cultural en París, Sainte-Chapelle ofrece una experiencia breve, intensa y muy fácil de recordar. Además, su ubicación permite conectarla con Notre Dame, el Sena y el origen medieval de la ciudad. Es un lugar pequeño en recorrido, pero enorme en contenido histórico. Abadía de Westminster, Reino Unido. La Abadía de Westminster ocupa un lugar central en la historia británica, tanto por su arquitectura gótica como por su función ceremonial. Situada junto al Parlamento de Londres, ha sido escenario de coronaciones, bodas reales y funerales de Estado durante siglos, algo que la convierte en uno de los espacios más simbólicos de la monarquía británica. Su construcción actual comenzó en el siglo XIII y desde entonces el edificio ha acumulado capas de memoria política, religiosa y cultural. Para un viajero interesado en patrimonio histórico, Westminster no es solo una iglesia famosa, es un archivo de piedra, donde se puede leer buena parte de la identidad del Reino Unido. El interior obliga a avanzar con calma porque cada capilla, tumba y monumento añade una nueva lectura al recorrido. Allí descansan reyes, científicos, escritores y figuras clave de la vida pública británica, especialmente en espacios como el Rincón de los Poetas, lo que convierte la visita en una experiencia muy completa de turismo cultural. Además, la nave, los arcos apuntados y las bóvedas muestran la precisión técnica del gótico inglés. En medio de una ciudad moderna llena de tráfico y movimiento, Westminster conserva una autoridad silenciosa. Es uno de esos lugares donde arquitectura, poder y memoria nacional siguen dialogando ante los ojos del visitante. Concatedral de San Juan, Malta. La Concatedral de San Juan en La Valeta sorprende porque su exterior sobrio no prepara del todo para la riqueza de su interior.
Fue construida por la Orden de San Juan en el siglo XVI, cuando Malta ocupaba una posición estratégica en el Mediterráneo. Desde fuera el edificio parece casi militar, acorde con una ciudad fortificada. Sin embargo, al cruzar la puerta, aparece uno de los espacios barrocos más elaborados de Europa. Esta diferencia entre fachada e interior convierte la visita en una experiencia especialmente atractiva para el turismo cultural. Los muros dorados, los suelos de mármol y las capillas dedicadas a las distintas lenguas de la orden muestran cómo la arquitectura también servía para expresar poder, disciplina y prestigio. Uno de sus grandes tesoros es la pintura de Caravaggio, que añade valor artístico internacional al conjunto. Además, recorrer la concatedral permite entender mejor la historia de La Valeta como ciudad planificada, defensiva y marítima. Malta concentra aquí muchas de sus claves: fe, comercio, estrategia naval y patrimonio histórico, en un espacio compacto, intenso y perfectamente adaptado al relato documental. Iglesia de Grundtvig, Dinamarca. La iglesia de Grundtvig en Copenhague impresiona por una razón muy distinta a la de las catedrales góticas tradicionales. Su fachada de ladrillo claro se eleva con líneas verticales sobrias y ordenadas, combinando influencias del expresionismo, la arquitectura moderna y las antiguas iglesias rurales danesas. Construida en el siglo XX y situada en el barrio de Bispebjerg, demuestra que la arquitectura religiosa también puede hablar con un lenguaje contemporáneo sin perder solemnidad. La iglesia fue construida como homenaje a Nikolai Frederik Severin Grundtvig, una figura muy importante en la cultura danesa. Pastor, pensador, poeta y educador. Por eso, el edificio no solo destaca por su diseño, sino también por su valor simbólico dentro de la identidad nacional. Dentro, la nave mantiene esa misma claridad. Los ladrillos, la altura y la repetición de formas crean un espacio amplio, luminoso y sereno, donde cada elemento parece colocado con una lógica precisa. No hay exceso decorativo, y precisamente por eso se aprecia mejor la fuerza del volumen arquitectónico y la calidad del trabajo artesanal. Grundtvig es una visita muy recomendable para quienes buscan turismo de arquitectura en Dinamarca, más allá de los canales y las fachadas coloridas de Copenhague. Esta iglesia muestra cómo un país puede convertir materiales sencillos, como el ladrillo, en una declaración de identidad cultural, espiritualidad discreta y diseño moderno. Además, representa un excelente ejemplo de cómo la simplicidad puede generar una impresión duradera y elegante.
Catedral de Brasília, Brasil. La Catedral de Brasilia rompe de inmediato con la imagen tradicional de una catedral. Diseñada por Oscar Niemeyer, se compone de columnas curvas de hormigón que se abren hacia el cielo, con una geometría audaz y muy reconocible. Inaugurada en el siglo XX, forma parte del proyecto urbanístico de Brasilia, una capital planificada para representar modernidad, administración y futuro. Este contexto es esencial. El edificio no se entiende solo como templo, sino como una pieza de arquitectura moderna integrada en una ciudad diseñada casi desde cero, bajo una visión urbana muy ambiciosa. El acceso se realiza por una rampa descendente, lo que prepara al visitante antes de entrar en un interior lleno de luz. Los vitrales azules y verdes crean una atmósfera amplia, mientras las esculturas suspendidas refuerzan la sensación de verticalidad. Aquí la ingeniería civil, el diseño estructural y el simbolismo religioso trabajan juntos con una claridad muy brasileña. Además, el contraste entre el hormigón exterior y la luminosidad interior hace que la visita resulte especialmente memorable. Para quienes buscan viajes de arquitectura por América Latina, la Catedral de Brasilia ofrece una parada imprescindible. No imita el pasado, propone otra manera de imaginar lo sagrado dentro de una capital contemporánea. Catedral de San Esteban, Austria. La Catedral de San Esteban, conocida en Viena como Stephansdom, es uno de los grandes símbolos urbanos de Austria. Su torre suralta y esbelta sirve como punto de referencia desde muchos lugares del centro histórico, mientras que el tejado de azulejos de colores aporta una imagen inconfundible. El edificio combina elementos románicos y góticos, reflejando varias etapas de construcción y restauración. En una ciudad asociada a la música, los cafés y la elegancia imperial, esta catedral recuerda que Viena también se entiende a través de su arquitectura religiosa. El interior ofrece un contraste interesante entre solemnidad, detalle artístico y memoria histórica. Altares, capillas, púlpitos y tumbas muestran cómo la catedral fue durante siglos un espacio vinculado al poder político, la vida ciudadana y las ceremonias religiosas. Además, desde sus torres se obtiene una vista privilegiada del trazado urbano. Bienes con calles ordenadas, palacios y tejados que ayudan a situar el monumento en su contexto geográfico. Para quienes buscan viajes culturales por Europa Central, San Esteban es una visita esencial, accesible, profunda y llena de información sin necesidad de exagerar. Catedral de San Juan el Divino, Estados Unidos.
La Catedral de San Juan el Divino se encuentra en Nueva York, pero su escala parece pensada para competir con las grandes catedrales históricas de Europa. Situada en el barrio de Morningside Heights, combina arquitectura neogótica, elementos románicos y una ambición constructiva poco común en una ciudad asociada a rascacielos y ritmo financiero. Su construcción comenzó a finales del siglo XIX, y de hecho el edificio sigue considerándose inacabado. Ese detalle no le resta valor. Al contrario, la convierte en un proyecto vivo dentro del patrimonio religioso y cultural estadounidense. Al recorrer su interior sorprenden la amplitud de la nave, las capillas laterales y la forma en que el silencio contrasta con la energía de Manhattan. Además de funcionar como espacio religioso, la catedral acoge conciertos, exposiciones y actividades comunitarias, algo muy propio de Nueva York. Mezclar tradición, diversidad y vida pública. Para un documental de viajes, este lugar permite hablar de arquitectura monumental, urbanismo y multiculturalidad sin salir de una sola manzana. San Juan el Divino demuestra que incluso en una ciudad vertical, todavía hay espacios diseñados para obligarnos a caminar más despacio. Iglesia de madera de Borgund, Noruega. La iglesia de madera de Borgund es una de las mejores conservadas entre las antiguas stavkirke noruegas, un tipo de templo medieval construido con postes de madera y técnicas tradicionales. Situada en un paisaje de montañas, valles y bosques, su silueta oscura parece formar parte natural del entorno. Fue levantada en el siglo XII, cuando el cristianismo ya se había asentado en Noruega, pero todavía convivía con ciertas formas visuales heredadas de la cultura nórdica. Sus detalles tallados cercanos al mundo vikingo hacen que este edificio resulte especialmente interesante para entender arquitectura, historia y geografía escandinava. Sus tejados superpuestos, los remates tallados y la estructura de madera muestran una ingeniería artesanal muy precisa. Nada aquí parece excesivo, pero cada pieza cumple una función clara dentro del conjunto, desde los postes interiores hasta las cubiertas inclinadas pensadas para resistir la nieve y la humedad. Al visitarla, se aprecia cómo las comunidades medievales adaptaban la construcción al clima frío, a los materiales disponibles y a una tradición carpintera de enorme calidad. Borgund no es solo una iglesia antigua. Es una ventana a la Noruega rural, al patrimonio histórico de los fiordos y a una forma de construir donde el paisaje no se domina, sino que se respeta. Hallgrímskirkja, Islandia. Hallgrímskirkja se alza sobre Reykjavik,
con una silueta inconfundible inspirada en las columnas de basalto que aparecen en varios paisajes volcánicos de islotes de Islandia. A diferencia de muchas iglesias europeas antiguas, este templo pertenece al siglo XX y utiliza un lenguaje moderno limpio y vertical. Su diseño conecta directamente con la geografía islandesa, lava roca, viento y horizonte abierto. Por eso, más que copiar estilos históricos, Hallgrímskirkja transforma el paisaje nacional en arquitectura religiosa, algo muy valioso para cualquier documental sobre diseño, identidad y viajes culturales. Desde la torre se obtiene una de las mejores vistas de Reykjavik con sus tejados de colores, el puerto y las montañas al fondo. Esta perspectiva ayuda a entender la relación entre la iglesia y la ciudad. No funciona solo como templo, sino también como punto de orientación urbana. En el interior, la sobriedad nórdica deja espacio para la luz, el silencio y el gran órgano que aporta presencia musical al conjunto. Hallgrímskirkja demuestra que una obra reciente también puede convertirse en símbolo nacional cuando sabe interpretar con claridad el territorio que la rodea. Iglesia de la Trinidad de Hergeti, Georgia. La Iglesia de la Trinidad de Hergeti se encuentra cerca de Stepantsminda, en el norte de Georgia, frente a las montañas del Cáucaso. Su posición a más de 2.000 metros de altitud la convierte en uno de los paisajes religiosos más reconocibles del país. El templo, construido en el siglo XIV, destaca por su sencillez de piedra y por la fuerza de su ubicación. Detrás se eleva el monte Kazbek, una presencia constante que da al lugar un valor geográfico y espiritual muy especial, especialmente cuando las nubes cambian la escena en pocos minutos. Llegar hasta Hergeti permite observar una Georgia de carreteras de montaña, aldeas, pastos y horizontes abiertos. La iglesia no impresiona por el lujo decorativo, sino por su equilibrio con el entorno. Su arquitectura medieval, compacta y resistente, parece pensada para soportar el clima duro del Cáucaso y mantener una presencia serena frente al paisaje. Además, su aislamiento ayuda a entender la importancia de estos templos como puntos de referencia para las comunidades de montaña. Para el turismo cultural y de naturaleza es una visita muy completa. Combina historia, identidad religiosa, geografía alpina y una sensación de autenticidad. Hergeti demuestra que a veces la grandeza está en saber permanecer,